Muy buenas noches a todos y a todas las televidentes de Canal Capital. Bienvenidos a otro miércoles en la libreta, en esta Mesa Capital. Esta noche les traigo un tema desgarrador, pero obligado para poder ponerle fin al capítulo del conflicto armado en Colombia, las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, una práctica que se enquistó en los cuarteles del Ejército Nacional y que llevó a que 6.402 civiles inocentes fueran asesinados a sangre fría por uniformados con el único objetivo de hacerlos pasar como guerrilleros y cobrar así beneficios y recompensas, que les eran entregados por la presentación de positivos. Una tragedia de inenarrables proporciones que la Jurisdicción Especial para la Paz se ha dado la tarea de reconstruir. Gracias a su labor ha ocurrido lo impensable, que 11 soldados y oficiales, incluyendo un general de la República, reconocieran responsabilidades y aportar verdad y ofrecer perdón a sus víctimas. Ocurrió en la mañana de ayer en Ocaña, donde hace 5 años malnació la versión moderna de esta abominable práctica. Veamos las imágenes que dejó este histórico momento. Y hoy lo digo acá en público, era un campesino, como todos sus familiares, sus hijos, sus esposos, gente de bien. Maquinamos, hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándolos, asesinándolos cruelmente, cobardemente, y ponerles un arma y decir un combate, un guerrillero, y manchar el nombre de esa familia, destruir esa familia, dejar unos hijos sin padre, dejar una madre sin hijos. No pido perdón a Dios. Pido perdón a Dios. Y hoy me paro acá para reconocer los crímenes de guerra que cometí, delitos de lesa humanidad. Yo sé que ustedes no nos van a perdonar. Pero que esto lleve a lo que dicen las víctimas, no más, que no se repita más, que esto se acabe definitivamente, que el ejército llegue a cuidar al campesino. Pero imagínense, llegaba la guerrilla, los golpeaba, llegaban los paramilitares, los golpeaba, y llegamos al ejército de esa época y ellos confiaban en nosotros y los engañamos, les mentimos y les asesinamos sus familias. Para profundizar en este episodio nos acompaña desde la Florida Jacqueline Castillo, representante legal de las Madres de los Falsos Positivos de Colombia, MAFAPO. Es hermana de Jaime Castillo Peña, quien desapareció el 10 de agosto del año 2008 en Bogotá y apareció muerto el 12 de agosto del 2008 en Ocaña, norte de Santander, un municipio a 600 kilómetros de donde desapareció y donde justamente hoy se realiza este acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del grupo de 11 soldados y un general de la República. Muy buenas noches, Jacqueline, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. No, Jacqueline, muchas gracias a ti por asistir. Jacqueline es una de las más de 120 víctimas que reconstruyó, que hace parte del universo de víctimas que reconstruyó la JEP para el caso de Ocaña y de Soacha y Bogotá. Cuéntame un poquito, Jacqueline, ¿cómo es la historia de tu hermano? Mi hermano Jaime Castillo desapareció en Bogotá el 10 de agosto del año 2008 y aparece muerto el 12 de agosto del mismo año 2008 en Ocaña Norte de Santander junto con los jóvenes de Soacha
como guerrillero dado de baja en combate. ¿Cómo ha sido ese proceso de reconstruir la verdad y exigir justicia? Pues realmente hay 14 años que llevamos de lucha buscando justicia, buscando verdad y poder demostrar que ellos no eran guerrilleros, reconocer hoy, 14 años después, con este acto de reconocimiento en Ocaña Norte de Santander, donde ellos aceptan los cargos que les está imputando la JEP, que sí fue una práctica sistemática y que fueron hechos reales. Entiendo que lo ocurrido en Ocaña es algo así como la madre de los falsos positivos de Soacha. ¿Cómo es esa relación? Sí, realmente cuando en Soacha de manera sistemática los jóvenes empezaron a desaparecer bajo falsas promesas de trabajo. Allí fueron 19 jóvenes que desaparecieron en fechas muy cercanas y podemos decir que fue el iceberg de esta parte, como lo hemos dicho, esta olla podrida que había en Colombia, donde estaban asesinando a los civiles para mostrar que se estaba ganando la guerra. Creo que fue como el punto más álgido saber que Soacha es un municipio donde llega la gente desplazada de sus tierras, donde son muchas familias muy humildes, de escasos recursos, con pocas posibilidades de un estudio, de una universidad, de un trabajo digno. Se aprovechaban de estas situaciones para poderse llevar los muchachos, asesinarlos y pasarlos como guerrilleros. Jacqueline, ¿cómo han sido estos casi 15 años de lucha por la memoria, de exigir justicia, una peregrinación dolorosa e intensa para ti y para todas las madres de Soacha y las madres y familiares de todos los falsos positivos en Colombia, mal llamados? Ha sido una lucha dura realmente, donde hemos sido revictimizadas en varios espacios. Por la justicia ordinaria habían muchos espacios donde los mismos militares se burlaban de nosotros, no teníamos derecho a preguntar absolutamente nada en las audiencias y si murmurábamos algo enseguida nos sacaban de las audiencias. Y este proceso que iniciamos en la Justicia Especial para la Paz se nos abrió muchas puertas porque pudimos ser escuchadas, pudimos preguntar cosas que necesitábamos saber, pudimos tener a varios de los militares de frente, poderlos escuchar, poder entender toda esta situación que sucedió, escuchar cómo sí había presión al interior del ejército, aunque nosotros hubiésemos anhelado que esta audiencia de reconocimiento no fuera solamente soldados de bajos rangos y soldados profesionales y teniente coronel, hay un general. Creo que esto debió haber sido de muchos generales, porque la gran mayoría de los generales en las brigadas del ejército eran quienes daban las órdenes de asesinar a los muchachos. Entonces hubiese sido mucho más significativo que en esta audiencia de reconocimiento hubiese más representación desde los generales, que sabemos que desde ahí era donde venían las órdenes de asesinar a los civiles. ¿Qué sientes hoy que ves a tus victimarios, a los victimarios de tu hermano, sentados ante una instancia judicial, asumiendo responsabilidades, ofreciendo verdad, pidiéndole a las víctimas que los perdonen por lo que hicieron? ¿Qué pasa por el corazón de Jacqueline? Yo creo que ha sido un paso bastante importante. Nosotros venimos trabajando desde la Comisión de la Verdad desde el año pasado. Tuvimos ya encuentros con 4 de ellos, de los que están ahí hoy presentes, desde estos 11 militares, y poder entender y poderlos escuchar, poder saber esa presión que había desde los altos mandos. Igual ellos se hubiesen podido negar, pero era la vida de ellos o era la vida de los civiles y entender un poco toda esta práctica como se vino desarrollando. Pero pues obviamente ponernos también un poco en los zapatos desde ellos, ver su arrepentimiento, contar su verdad para poder seguir destapando este horror que vivió Colombia y que hay muchas madres todavía. Este trabajo nosotros nos hemos dado la lucha a poder dar identidad a muchos NNs que hay a lo largo y ancho del país y que ellos mismos han dicho que fueron muchos los civiles asesinados y presentados como guerrilleros
dados de baja en combate y que aún hay militares que quieren contar la verdad, hay muchos militares que por temor no quieren hablar y creo que es una de las tareas no solamente demostrar que los jóvenes de Soacha no eran guerrilleros, que mi hermano no era ningún guerrillero, sino que más de 10.000 jóvenes en todo Colombia fueron asesinados miserablemente y presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Creo que esta tarea, aunque termina ya la Comisión de la Verdad ahorita a mitad de año, no podemos permitir que esto termine acá. Tenemos que seguir continuando, que se siga destapando todo este horror que se vivió en Colombia. Jacqueline, ¿cuál fue el momento más difícil para ti como hermana, pero también como activista por la memoria y por la defensa y la reconstrucción de la verdad? Eh, Realmente para mí el momento más doloroso, en el momento que me dijeron que mi hermano figuraba como un guerrillero dado de baja en combate, fue muy duro escuchar eso y más duro saber que quienes están para cuidar la vida de los ciudadanos hayan sido quienes hayan cegado la vida a tantos civiles de la manera más miserable, como escuchamos en los testimonios que los ponían a correr y les disparaban por detrás miserablemente. Eso fue la parte más dolorosa y creo que para todas las madres escuchar eso fue muy duro. Qué horror, qué dolor. Bueno, también para hacer este análisis, para dar esta información y para darle contexto a esto, nos acompaña Catalina Díaz Gómez, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz y que ha estado al frente del caso. Es abogada de la Universidad del Rosario con maestrías en Derecho de Interés Público de la Universidad de Nueva York y en Sociología de la Universidad de Oxford. Fue, entre otros muchos cargos, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia. Muy buenas noches, Catalina. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Alfredo, y también un saludo muy especial a Jacqueline Castillo. Bueno, magistrada, muchas gracias por este espacio, por acompañarnos hoy, que es un día pues, de mucha actividad para ustedes, que han tenido pues unas sesiones intensas de trabajo y quiero que empecemos esta entrevista porque nos cuentes cómo ha sido el proceso de reconstrucción de este caso. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en este caso desde el 2018. Empezamos recogiendo toda la información oficial que había y también la información que provenía de los informes de las víctimas. Revisamos muchos expedientes, cientos de expedientes, revisamos los archivos militares de las unidades aquí en el Catatumbo de la Brigada 30, revisamos los expedientes de la Justicia Penal Militar, revisamos los informes que nos habían ofrecido las víctimas, el informe de la Fiscalía. Es un trabajo, digamos, de relojeros, contrastar todo lo que se ha dicho y luego convocamos a versión voluntaria a muchos, desde soldados hasta generales, pero pasando por toda la cadena de mando, cabos, mayores, tenientes coroneles, coroneles, como te decía, generales, y los escuchamos en versión voluntaria. Hoy en todo el país hemos escuchado a más de 500 antiguos miembros de la fuerza pública, algunos de ellos activos, hemos escuchado a civiles reclutadores. Yo creo que francamente hemos recogido casi todo lo que existe, hemos contrastado, comparado, es un trabajo de un equipo muy grande para establecer lo que ya hemos establecido. Un trabajo tremendo que se ha basado pues, en hacerle un análisis a lo que al principio parecía prácticas aisladas, pero que ustedes han logrado reconstruir a partir de identificar patrones. ¿Cómo podemos contarle a los colombianos qué fueron estas deslenables prácticas de los falsos positivos? Pues mira, en primer lugar nosotros establecimos que esta práctica fue una práctica en todo el país. Ha habido por lo menos 6.402 personas, hombres, mujeres, jóvenes, incluso niños, niñas, asesinados, desaparecidos forzadamente entre 2002 y 2008
para ser presentados de manera falsa, ilegal, criminal, como bajas en combate en todo el país. Desde La Guajira hasta el Putumayo, desde Arauca hasta el Chocó, pasando por Antioquia, por el Meta, por el Casanare, por aquí, por el norte de Santander, con unas regularidades que lo hacen ser un patrón de macrocriminalidad. Es decir, por autores que vienen de las distintas unidades militares en los distintos lugares del país, con víctimas con un perfil muy similar, el modus operandi es muy similar y sobre todo logramos establecer cuál era el fin, el propósito de estos crímenes. Y era engrosar de manera falsa, criminal, las estadísticas de éxito de las unidades militares, que en esa época eran, como nos lo han explicado y contado en detalle los comparecientes, ese indicador clave, el más importante, era en las bajas en combate, las bajas en supuestos combates, el cuerpo dado de baja del supuesto enemigo. Eso era lo que contaba para evaluar el éxito militar. Entonces, por esas bajas, supuestas bajas, presionaban a los suboficiales, oficiales, soldados a lo largo de toda la cadena de mando. Eso lo logramos probar. Y además también había una política de incentivos, como viajes, ascensos, viajes al Sinaí, cursos, incluso comidas especiales, planes vacacionales para las unidades que mostraban mayor éxito militar a través del indicador bajas en combate. Magistrada, ¿qué papel cumple o qué papel ocupa más bien Ocaña en todo este entramado de los falsos positivos? Porque entiendo que tiene un lugar simbólico y especial. Sí, nosotros en este universo masivo de crímenes decidimos hacer nuestra investigación empezando por 6 territorios críticos. 6 territorios que concentran la mayor cantidad de hechos, la mayor cantidad de víctimas, que son distintos territorios en la geografía nacional y que ilustran lo que pasó en todo el país. ¿Cuáles son esos territorios? Antioquia, Meta, la costa Caribe, Huila, Casanare y el norte de Santander. El norte de Santander, especialmente el Catatumbo, está entre los 6 territorios con más falsos positivos de todo el país. Y cuando empezamos a investigar, tal vez el país conocía los falsos positivos por el escándalo que se llamó en su momento el escándalo de los jóvenes de Soacha. Los medios de comunicación recogieron las denuncias de autoridades civiles de Soacha, por supuesto que habían conocido de esto por el trabajo incansable de las madres de estos jóvenes, y en ese momento aparece el gran escándalo público que, valga decirlo, genera también investigaciones internas al interior de las fuerzas militares, y cuando vemos las estadísticas hay una caída libre, o sea, las estadísticas de falsos positivos caen en picada en el 2008 después del escándalo llamado de los falsos positivos de Soacha. Y como preguntabas tú ahora, ¿qué conexión tiene Soacha con Ocaña? Pues imagínense que nosotros establecimos a través de las confesiones de los perpetradores y todos los documentos oficiales que en el 2007 los falsos positivos en este territorio provenían de las veredas del Catatumbo. El Carmen, Teorama, Convención, los distintos municipios de este territorio. Las víctimas fueron vendedores informales, campesinos, chatarreros, personas que trabajaban en distintos oficios, transportadores informales, y llegó un momento en que las comunidades en el Catatumbo empezaron a protestar y a decirles a los militares en los mismos escenarios donde estaban con los cadáveres, envolviéndolos y para llevárselos a las unidades militares. Las comunidades empezaron a decir, esos no son guerrilleros, esos son miembros de la comunidad. Recuerdo un caso que me llamó mucho la atención, me impactó mucho, donde era un señor que había hecho como unas cercas para la comunidad, y la comunidad salió en defensa de ese señor y dijo, ese señor era un miembro de nuestra comunidad que estaba trabajando aquí haciendo las cercas para todos, ese no es ningún guerrillero. Entonces
por decirlo en estos términos coloquiales, se empezó a calentar la situación en el Catatumbo. Y de allí se le ocurrió a miembros de las unidades militares traer muchachos desde sitios muy alejados, claro, que no pudieran ser, digamos, descubiertos, seguidos, buscados por sus familias en el Catatumbo. Y entonces, por una conexión que tenían unos soldados en Soacha, todo eso lo tenemos confesado, sumamente documentado, se le ocurrió a uno de estos soldados y le ofreció este negocio a varios de los oficiales en las unidades militares y ellos lo aceptaron, por eso han sido imputados como coautores de estos asesinatos, traer jóvenes desde Soacha. Y pues se estableció en ese negocio criminal, donde los jóvenes fueron reclutados, como lo explicaba Jacqueline, de barrios de Soacha, muchachos que eran amigos, conocidos, vecinos, que jugaban fútbol, que se reunían los domingos, que tenían trabajos temporales, a veces trabajaban en empresas de construcción, en empresas de la zona, ¿no? Y estaban siempre en busca de nuevos trabajos, entonces se fueron engañados por este grupo que incluía militares, ofreciéndoles trabajos en el Catatumbo. Y les dijeron, hay oportunidades de ganar mucho dinero, vamos a sacar dinero de unas caletas, entre otras formas de engaño. Y fueron transportados, imagínense, desde Soacha hasta Ocaña, engañados. Aquí en Ocaña pasaban una noche, un par de noches, se les ofrecía comida, licor, incluso alucinógenos, y engañados llegaban hasta un punto donde los bajaban de un camión militar, los hacían caminar, vestidos incluso con prendas militares, y engañados hasta ese momento, los hacían caminar, y en algún momento los llamaban y les disparaban por la espalda. Entre otras formas, pero esto es para que entendamos todos de qué estamos hablando. Esa es la conexión que tiene Soacha con Ocaña. Las madres de estos muchachos buscaron a sus hijos por cielo y tierra de manera incansable, con mucha persistencia, con una dignidad increíble, hasta que los encontraron. Y los encontraron aquí, en los cementerios, en un cementerio, y allí empezó pues esta investigación. Pues aterrador el relato. Vamos a una breve pausa y regresamos aquí en La Libreta en Mesa Capital. Volvemos aquí a Mesa Capital hoy con un doloroso capítulo de la historia del conflicto armado. Estamos con la magistrada de la JEP, Catalina Díaz, y con la víctima y representante legal de las madres de Soacha, Jacqueline Castillo. Estamos reconstruyendo todo lo que ha ocurrido hoy en el evento de reconocimiento de responsabilidad de los miembros del Ejército Nacional en su papel en los falsos positivos. Continuamos entonces. Yo creo que la magistrada nos dejó en un punto muy importante y es entender esa conexión entre lo que ocurrió en Ocaña, que hoy tiene un evento de reconocimiento de responsabilidad y su conexión con los crímenes de Soacha. Magistrada, recuérdeme cómo fue el papel del cabo Néstor Guillermo Gutiérrez en todo esto. Bueno, pues el cabo Gutiérrez es uno de los máximos responsables que han sido imputados como autores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El cabo Gutiérrez, y esto lo cuento, como conté lo que te respondí hace un momento, esto todo está escrito detalladamente con todas las citas en el auto que expedimos esta decisión judicial el año pasado, y con base en la cual pues se imputó responsabilidad, y estos comparecientes han reconocido por escrito, y estos 2 días tienen la gran oportunidad de reconocer verbalmente, oralmente, ante las víctimas, ante el país. El cabo Gutiérrez fue una persona bien significativa en estos hechos, disparó en muchas ocasiones. Él, desde su versión voluntaria, realmente reconoció lo que hizo, nos contó cómo se seleccionaron a las víctimas,
pues un poco cómo funcionaba la mecánica, cómo se conseguían las armas en el mercado negro, cómo funcionaba la legalización de estas operaciones, cómo se percibía la situación de la presión por resultados y la conexión de esto con las supuestas bajas en combate en el Catatumbo. Él será, bueno, es la primera persona que tendrá el turno en la audiencia de responderle a las víctimas sus preguntas sobre por qué pasó esto, cómo pasó, cómo seleccionaban a las víctimas. Y bueno, él ha sido imputado como máximo responsable y lo tendremos en la audiencia respondiendo en los términos exactos de su responsabilidad por estos gravísimos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Inicialmente, estos falsos positivos se dieron a partir, digamos, de unos chismes y de unos informes de inteligencia manipulados que se construían, digamos, desde un burdel. ¿Cómo es esa historia? Bueno, es una historia muy dura, muy dolorosa, donde en la unidad militar, y allí también jugaba un rol el cabo Gutiérrez, armaron lo que se llamó luego como una lista negra, y era quiénes podrían ser buenos candidatos de falsos positivos. Y esto lo contamos también con detalles en el auto. Digamos, había algunas personas contra quienes existía información porque lo decían algunos comerciantes de la región, porque tenían supuestamente antecedentes judiciales, porque según, como dices tú, chismes, opiniones, podían andar en malos negocios, pero lo que pudimos establecer judicialmente es que contra esas personas no existían investigaciones judiciales, no existían órdenes de captura, ni siquiera existía un proceso de inteligencia como lo reglan los manuales militares. Era realmente una cosa completamente armada, basada en información muy débil, muy endeble, sin ningún rigor, violando todas las normas del derecho operacional. Y en realidad las personas que estaban consignadas en esa lista eran personas que podían ser candidatos a falsos positivos. ¿Por qué? Porque eran personas que sus familiares no las iban a buscar, que andaban supuestamente en negocios raros, pero esto era todo falso, como lo reconocieron luego los comparecientes que han pues confesado sus crímenes y que fueron imputados por máxima responsabilidad por estos crímenes. Entonces llamaban a esta mujer, María Eugenia Ballena, que valga la pena decirlo, estuvo en la cárcel muchos años, una mujer joven que estaba embarazada, era madre soltera, había sido compañera de un paramilitar, tenía un hijo pequeño y ella atendía en el bar de su madre y la llamaban a presionarla, la hostigaron, la amenazaron, todo esto está aprobado también, el propio Néstor Gutiérrez pues confesó haberla amenazado directamente y le decían, usted nos tiene que avisar y llamar cuando llegue esta persona que está en la lista a su bar. Este era un bar que funcionaba en el Carmen, uno de los municipios del Catatumbo, tal vez era uno de los sitios, digamos, de reunión del pueblo, de los pocos pues bares que había en el pueblo, y entonces allí llegaban estas personas y ella llamaba al cabo Gutiérrez, entre otros, a decirle, mire, aquí está fulano de tal. No, y llegaba ahí la unidad militar, algunos de ellos, todo esto lo tenemos probado, los encerraron en una de las habitaciones pues, de esa casa, digamos, le hacían una trampa para que caminara un par de cuadras más allá de la casa donde funcionaba el bar y era interceptado por la unidad militar y asesinado a sangre fría, en indefensión, sin que mediara ningún combate. Reitero, personas sobre cuales no había ninguna orden de captura, ningún proceso de investigación, ninguna investigación de inteligencia como lo mandan las normas del derecho operacional. Es verdaderamente aterradora esta historia que nos narra la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y para ir cerrando, porque entiendo que hoy ha sido un día muy agitado, magistrada, yo quiero saber qué papel cumplió el general Paulino Coronado en todo esto, que es hasta hoy el mayor miembro de la fuerza pública, el de más alto rango, que ha asumido alguna responsabilidad por un crimen en el marco del conflicto armado.
Sí, y valga la pena decirlo, Alfredo, los 11 comparecientes que han sido convocados a esta audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad son desde el cabo hasta el general coronado, pasando por 4 coroneles, o sea, no son solo soldados. De hecho, no hay ningún soldado, hay un cabo, mayores, 4 coroneles, comandantes de las unidades militares de la Brigada Móvil número 15, del Batallón Santander, y el general Coronado queda comandante de la Brigada 30. Nosotros encontramos de distintas fuentes probatorias que el general Coronado conoció de estos crímenes. De hecho, estuvo en una audiencia aquí en Ocaña, en un teatro conocido como el Teatro Leonela, donde organizaciones de la sociedad civil, asociaciones campesinas, e incluso organizaciones de derechos humanos, organizaciones intergubernamentales, internacionales, denunciaron los falsos positivos. El objeto de esa audiencia era discutir esos asesinatos que estaban ocurriendo en el territorio. El propio general recordó ese episodio, ese evento. También reconoció que sus hombres estuvieron en otras reuniones, encontramos las actas, los reportes, las invitaciones, y que él se enteró de lo que estaba pasando. Y en vez de hacer lo que sus obligaciones le imponían, lo que el derecho operacional le imponían, los manuales militares, está clarísimo. Yo francamente he aprendido mucho de esto en estos 4 años. Los manuales militares son sumamente detallados, o sea, está todos los deberes de información, de acción, de control, qué significa ser comandante. Hay una responsabilidad muy grande del comandante y él, en vez de cumplir con sus deberes para prevenir estos crímenes, para investigar, para conocer qué es lo que estaba pasando, francamente, digamos, acusó a los denunciantes de participar de la guerra jurídica que se urdía supuestamente contra las unidades militares. Y por eso fue imputado como responsable por mando, porque era comandante, porque conoció lo que estaba pasando y porque no hizo lo que la ley le imponía, lo que los manuales militares le imponían, el derecho de las operaciones militares le imponía, y él ha reconocido su responsabilidad por escrito. Nos ha dicho que lo que decimos en el auto tenemos razón, que él reconoce esos hechos, que él reconoce su responsabilidad. De hecho, hizo un comunicado público donde dijo que se preguntaba cuántas vidas se hubieran salvado si los hombres al mando hubieran cumplido con sus deberes. Él tendrá la oportunidad el día miércoles de reconocer su responsabilidad de cara a las víctimas, respondiendo las preguntas de las víctimas y de cara al país. Es importante, la verdad es bien importante. Y cierro con esta pregunta, magistrada. ¿Cuál es el valor histórico de lo que ocurrió hoy aquí en Ocaña? Yo francamente creo que es histórico, Alfredo. Es la primera vez que estos 11 hombres, antiguos miembros de las fuerzas militares, 4 coroneles, un general, otros oficiales y suboficiales, se atreven a reconocer su responsabilidad y a contar la verdad de lo que ha ocurrido. Estamos esperando que cumplan con los estándares fácticos, jurídicos y restaurativos del reconocimiento. Se trata de reconocer hechos en detalle, cuáles fueron esas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Se trata de reconocer responsabilidades en detalle, qué hizo cada cual, ¿no? Exactamente, cuál fue su aporte, cuál fue su participación, y de decir que son crímenes, no errores, no malos entendidos o consecuencias negativas, o que la guerra es así. No, son crímenes, y cuáles fueron sus aportes a los crímenes. Y se trata también de reconocer los daños. Ellos, como nos lo explicaba Jacqueline, han pasado por un proceso restaurativo largo. Hemos tenido por 35 reuniones con ellos, con las víctimas, de manera separada, y al final pudimos hacer unos encuentros entre varios de ellos, todos de hecho, y las víctimas, donde ellos pudieron oír a las víctimas de viva voz
para prepararse para este momento de esta audiencia pública tan importante, y por eso esperamos que puedan también reconocer el daño, un poco qué fue lo que estos crímenes causaron en la vida, pues por supuesto no solo de las personas asesinadas, que pues perdieron obviamente la vida, sino de sus madres, padres, hijos, hermanos, compañeros, esposas, en la vida de esas familias, de esas comunidades y del territorio. Aquí en el Catatumbo hay mucha preocupación, mucha rabia, incluso diría yo, justamente entre las víctimas, porque dicen, fuimos señalados, perseguidos por ser campesinos del Catatumbo, nos señalaron como guerreros, como auxiliadores de la guerrilla, y esos señalamientos, esa estigmatización, fue también caldo de cultivo para los asesinatos. Es verdaderamente doloroso, aterrador, pero al mismo tiempo, este trabajo que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha hecho la magistrada Catalina Díaz, yo creo que le abre una ventana de esperanza al país de que vamos a cerrar este doloroso capítulo de los falsos positivos, de la guerra. Muchas gracias, magistrada, y de verdad que su trabajo ha sido impecable y muy importante para el país. Ay, muchas gracias, Alfredo, por el interés y el interés de tu programa en contarle pues al país, a la audiencia, lo que estamos haciendo aquí. Yo creo francamente que este trabajo nos muestra que es posible, ¿no? Que los colombianos podemos tener la madurez de mirarnos, de examinarnos, de reconocer lo que se ha hecho en estos 50 años de guerra. Yo creo que es un éxito de la justicia transicional lo que estamos viendo en esta audiencia pública, y yo creo que con madurez democrática vamos a poder ser una mejor sociedad, a partir de ser capaces de decirnos la verdad, de mirarnos a los ojos, de reconocernos los unos a los otros y de confiar en que podemos transformarnos a partir no de ocultar, no de tapar, sino de reconocer, de tener valentía, coraje, entereza para reconocer los crímenes, entender por qué ocurrieron y allí identificar las claves para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Muchas gracias, poderosas palabras, y con esto vamos a un corte y volvemos con Jacqueline Castillo para sumergirnos en la historia de esta mujer valiente que ha dedicado los últimos 12 años de su vida a reconstruir la historia de su hermano y lo que le ocurrió. Ya volvemos. Y volvemos aquí a Mesa Capital, al programa La Libreta, hoy dedicado a las valientes madres de los mal llamados falsos positivos. Estamos hoy con una de sus familiares, con Jacqueline Castillo, una mujer que por años ha recorrido el país exigiendo verdad, exigiendo justicia, pidiendo dignidad en el trato que han recibido, pero sobre todo buscando que se reconozca que su hermano nunca fue un guerrillero y que fue asesinado impunemente por miembros del Ejército Nacional. Y seguimos, Jackie, ¿cómo te sientes, digamos, después de estos 2 días de reconocimiento por parte de los miembros de la fuerza pública, por las palabras que se han oído y por este evento que de alguna manera culmina un proceso largo de lucha por la verdad, por la justicia, de parte tuya y de todas las madres de los falsos positivos de Soacha y de todo el país? Alfredito, pues realmente es una satisfacción poder llegar a este punto de que ellos hayan reconocido que cometieron estos crímenes, poder demostrar que nuestros familiares no eran ningunos guerrilleros, pero que de igual manera hay muchos casos que aún no se han dado a conocer. Hace un par de semanas tuve un mensaje de un militar que me dijo que él había participado de unos falsos positivos en un sitio, en un municipio muy cerca de La Calera, en un municipio que se llama Junín.
Él me dice que nunca han hablado de ese municipio y sabemos que hay muchos territorios en Colombia que todavía no han hablado sobre estos casos de ejecuciones extrajudiciales. Y como la doctora Catalina lo dijo, fue a lo largo y ancho del país. Y aunque se cierra en este momento con esta audiencia de reconocimiento la región del Catatumbo, creo que es una tarea que tenemos que continuar de seguir destapando esta gran verdad y poderles dar esa tranquilidad a muchas madres que encuentren a sus hijos, porque hay muchas que no han encontrado a sus hijos, pero que también puedan tener este reconocimiento y saber que ellos no eran guerrilleros. Creo que es un gran logro que hemos hecho desde esa lucha que hemos tenido desde hace 15 años y de verdad que nos satisface bastante poder estar con ellos de frente, podernos reconciliar, poder compartir un espacio. Creo que es importante para el país dar este paso de reconciliación, de perdón, si queremos buscar mejor futuro para nuestras próximas generaciones. Jacqueline, aprovechando, digamos que esto cierra un largo periodo de lucha por la memoria, cuéntanos un poco más sobre tu hermano. ¿Cómo era él? ¿Quién era él? ¿A qué se dedicaba? Mi hermano era el quinto de 7 hermanos. Nosotros, pues también familias de escasos recursos. Mis padres eran de Sogamoso, Boyacá. Llegaron a la ciudad de Bogotá a buscar pues mejores horizontes. Allí completaron sus 7 hijos. Pues la situación no era muy cómoda. Él no pudo, ninguno de mis hermanos logró terminar ni siquiera la secundaria. Yo por mis propios medios fue la única que pude salir y estudiar, terminar mis estudios profesionales. Eh, pero ellos quedaron allí. Mi hermano nunca tuvo un trabajo digno. Él permanecía mucho por el sector de Cafán de la Floresta. A veces limpiaba los vidrios de los carros allí, a veces vendía dulces. Mis padres fallecieron jóvenes, quedamos solitos los 7 hermanos, pero nunca nos separamos. Siempre teníamos razón el uno del otro. Lo apoyamos a él en muchas ocasiones en todo lo que él necesitó. Así que nos dimos cuenta muy fácil cuando él desapareció porque teníamos pendiente un encuentro de los hermanos para un almuerzo, porque yo disfrutaba de mis vacaciones para ese tiempo y era la manera como compartíamos cuando yo salía a vacaciones. Nunca llegó al almuerzo, nunca lo volvimos a ver y algo pues me decía muy al fondo que había pasado algo grave con Jaime porque él nunca se había desaparecido de nuestro radar de los 7 hermanos. ¿Cómo fueron esos primeros días de búsqueda, Jacqueline? ¿Cómo recuerdas tú esas horas posteriores a empezar a notar su ausencia? Él vivía en el sector de Álamos. Allí en Álamos Norte hay un caño. Yo siempre pensaba en ese caño, pues escucha uno tantas noticias pensaba en ese caño, que tal vez lo hubiesen asesinado, le hubieran puesto algo, una piedra en el cuello para que no flotan, pues es lo que uno escucha. Hice cosas que nunca jamás me imaginé, como haber ido a un sitio donde me dijeron que era un muchacho que me iba a decir realmente qué había pasado con Jaime. Yo nunca, pues obvio, creía en cosas así. Esa persona donde me llevaron, me dijeron que Jaime, él no me dijo está muerto, pero me dijo está en un sitio muy oscuro y en pésimas condiciones. Pero después cuando yo encontré a Jaime, desafortunadamente no fue en un cementerio, fue en una montaña, en la finca de un señor, porque fueron tantos los crímenes que cometieron en Ocaña que el cementerio no dio abasto, medicina legal no daba abasto. Entonces empezaron a tomar en renta terrenos en fincas de señores. De hecho, cuando fuimos a la conmemoración de los 10 años, sabemos que todavía en esa finca hay varios muchachos enterrados. Y encontrarlo en un hueco en la tierra de más o menos como de 2 metros por 2 metros por 2 metros de fondo, llegó a mi memoria lo que me dijo el muchacho, que estaba en un sitio muy oscuro, en pésimas condiciones. Ahí supe que eran las fosas comunes. Allí no estaban ni siquiera en una bolsa, no tenían ninguna marca. Tuve que esperar a que sacaran los 6 cadáveres que habían ahí para poder identificar a Jaime. Y realmente es duro todo este proceso, encontrarlos en esas condiciones y duro que los hayan hecho pasar como unos guerrilleros, duele,
pero bueno, nos da satisfacción llegar a este punto de poder demostrar que ellos no eran ningunos guerrilleros. Pues Jacqueline, qué dignidad y qué valentía la que has tenido tú y todas esas madres y familiares de las víctimas de Soacha. Cuéntame, ¿cómo hiciste tú para llegar a Ocaña? Porque, digamos, empieza uno a buscar a su familiar en Bogotá y ¿qué te lleva? ¿Cuál es el rastro que te va conduciendo hacia Ocaña? Alfredito, cuando sucedió lo de Soacha, yo vi eso en las noticias, nunca me imaginé que Jaime estuviera formando parte de ese acto tan macabro. Vi en esas señoras a mi madre, porque más o menos hay una de ellas que se parece mucho a mi mamá, pero por la investigadora que habían asignado para el caso de la desaparición de mi hermano fue la que me dijo que buscara entre los que habían encontrado en Ocaña, porque por la fecha en que Jaime desapareció fue cuando salió las noticias de los jóvenes de Soacha. Entonces, cuando yo me acerqué nuevamente a medicina legal, pedí que si podía ver los casos que habían encontrado en Ocaña y sacaron un listado donde habían 11 cadáveres que no habían sido identificados, ya habían sacado los 19 jóvenes de Soacha. A ellos les ponen unas edades aproximadas. Había uno solo que decía 40, 45 años. Jaime tenía 42 años. Y cuando me mostraron las fotos de esa identificación que había, oh sorpresa, era Jaime. Ahí me dijeron, pero él pertenecía a la guerrilla. Yo no, ¿cómo así? ¿Por qué? Me dicen, porque aquí figura en Ocaña Norte, Santander, como guerrillero dado de baja en combate. Cuando a mí me dicen eso, obvio, llegó a mi mente la noticia que yo había visto de los jóvenes de Soacha, me sorprendió, me dio dolor, rabia, impotencia, saber que no había sido solo Soacha, tenía que dar esa lucha para demostrar que no eran casos aislados como lo estaban haciendo ver en ese momento, sino que esto era algo gravísimo que estaba pasando en el país. Tremendo. Jaime tenía hijos, pareja, quién más esperaba a Jaime en casa? Gracias a Dios, ya no teníamos papá y mamá, no les tocó vivir este dolor. Jaime no tenía hijos, no tenía pareja, él vivía unos días donde un hermano, a veces me llegaba a mi casa, a veces llegaba donde el otro hermano, pero nunca había desaparecido tanto tiempo en el radar. Yo esperé solo una semana cuando supe que él había desaparecido y empecé a buscarlo porque sabía que algo grave había pasado. Jacqueline, ¿cuál fue el momento más difícil en todo este tortuoso camino de buscar justicia? Y no solo me refiero, digamos, a los hallazgos dolorosos que ustedes han recibido, sino, digamos, de encontrarse con dificultades, con cerrojos que creían que no podían vencer. ¿Cómo fue eso y qué es lo más difícil que has vivido? Lo más difícil que fue en la parte de la justicia ordinaria, porque cuando el caso de Jaime, de hecho, nunca hubo imputación de cargos a nadie. En la Justicia Especial para la Paz nunca escuchamos las versiones de los que asesinaron a Jaime y así muchos de los casos quedaron ahí porque nunca escuchamos a los militares que participaron. Estos 11 militares que fueron imputados no están todos involucrados en los casos de Soacha. Hay algunos que sí, algunos que no. Y nos quedamos sin saber desde los que realmente participaron en los crímenes de varios de nuestros familiares, conocer esa verdad. No sé si habrá más adelante algún momento donde podamos escuchar eso. Quedamos creo que como una parte mocha en este recorrido. Pero en la justicia ordinaria nosotros no podíamos ni hablar ni preguntar, los militares nos miraban y tenían risas burlonas, hacían comentarios, nosotros no podíamos preguntar nada, creo que fue la parte más difícil. Varias veces llegamos ahí, el abogado entonces que la sala estaba muy pequeña, que estaba muy grande, que hacía mucho calor, que hacía mucho frío, que tenía diarrea, que los militares no llegaban, no llegaban todos los abogados. Después de 2 horas de semejante desplazamiento desde Soacha hasta Bogotá, plantonearnos 1 o 2 horas para que nos dijeran no hay audiencia. Creo que es lo más horrible que hemos podido vivir de la manera como se burlaban de las víctimas. Absolutamente doloroso. Pues Jacqueline,
Muchas gracias por este relato, muchas gracias por ofrecernos este dolor que tú has atravesado para reconstruir la memoria de tu hermano. Eres una mujer muy valiente, muy valiosa para este país y infinito admiración por este trasegar que has tenido. Muchas gracias, Alfredo, por estar pendiente, y a ustedes, a todos ustedes, que si no fuera por ustedes también no podríamos hacer visible toda esta situación que creo que es importante que todo el país la conozca. Muy buena noche, Jacqueline, y muchas gracias a todos los televidentes que nos acompañaron esta noche en La Libreta, en Mesa Capital. Y recuerden que aquí también en Mesa Capital tenemos podcast, uno que se llama Capital Político que analiza semana a semana la política en su vida nacional, en Colombia, en Bogotá, en el mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema. Muchas gracias y buenas noches a todos.